Empezamos, la segunda parte, el segundo bloque, y estamos hablando que el fundamento de nuestras vidas es la palabra de Dios, ¿no? Así que vemos, fue creado todo el universo, fue creado a través de la palabra, y nuestro nacimiento espiritual también fue a través de la palabra. Y estuvimos ahí hablando un poco sobre la importancia de la palabra, ¿no? Ahora, el testimonio que da Dios de Jesucristo a través de la inspiración del Espíritu Santo para que uno de los apóstoles escriba sobre él es algo tremendo, algo que quizás sea a veces un poco difícil de comprender a plenitud, pero vamos a tratar de explicarlo. Y vamos a ir a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, el verso 1. Dice ahí la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí vemos que el apóstol Juan describe y dice que en el principio era la palabra, era el Verbo, era la palabra, y que la palabra era con Dios y la palabra era Dios mismo, ¿no? Aquí, bueno, para poder explicarlo, hay cosas que van a venir siendo reveladas a cada uno de nosotros paulatinamente, un poco más profundo cada vez, pero para poder explicar esto usted no puede separar, por ejemplo, a mi persona, no la puede separar de lo que yo digo, de las palabras que yo digo. O sea, si yo le ofrezco a usted y le digo, mira, anda a mi casa mañana que te tengo un regalo, y ándate a las 4 o 5 de la tarde. Y usted va a mi casa, ¿no? Y yo le abro la puerta, lo recibo, y usted me dice, vengo por el regalo que me tiene, por lo que me ofreció. Y yo no le puedo decir a usted, mire, ¿sabe qué? No he sido yo. Ha sido la palabra que salió de mi boca, pero en realidad no he sido yo. Yo no puedo separar la palabra que yo digo, no puedo separar de mí mismo. Algo similar es esto, dice, en el principio estaba ahí la palabra, y la palabra estaba con Dios y era Dios mismo. O sea, la palabra era Dios mismo. Por eso que Dios dice, y todo fue hecho por Él. Si recordamos ahí en Génesis, Dios dijo la palabra, Él dice, sea la luz, y fue la luz. O sea, sale una palabra de Dios y todo fue hecho por eso. Si nosotros vemos en el capítulo 3, si no me equivoco, o el 2 de Génesis, usted le voy a dar una tarea también para que lo busque ahí. Ahí dice, cuando habla de esto fueron el principio de todo lo que fue creado antes que se vea en la tierra. O sea, antes que podamos verlo, Dios había dicho la palabra que iba a suceder así, y así sucedió. Ahora, esta palabra de Dios, ¿no?, que era Jesucristo mismo, dice que Él, a través de Él se hizo todas las cosas. Que la palabra de Dios, cuando Dios habló a través de los profetas, y cuando Él dijo en Isaías 35, lo puede buscar usted, Dios mismo vendrá y los salvará. Palabra de Dios, palabra inspirada por Dios, que iba a suceder esto. Todas las profecías, hay más de 40 profecías que hablan de la manera que iban a ser el Salvador, y cómo iba a morir, y todas esas cosas, todo lo que iba a padecer,
todas esas cosas fueron dichas, inspiradas por Dios a través de sus siervos, para que sea dicha la palabra y al tiempo, en el tiempo de Dios, se cumplió todo eso. Ahora, si vamos aquí al verso 14, en el capítulo 1, dice ahí la palabra, y aquel verbo, aquella palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí está hablando de Jesucristo. Aquí está hablando que esa palabra, ese verbo de Dios, que era Dios, ¿no?, se hizo carne, se hizo una persona. Y habitó entre nosotros, habitó en este mundo. Todo lo que había sido creado por Él, Él vino se despojó de sí mismo y vino a tomar forma humana para entregarnos salvación y vida eterna. Dice que vimos su gloria, vimos la gloria de la palabra de Dios hecha carne, hecha persona. La vimos en Jesucristo, en su Hijo unigénito. Cuando Jesucristo caminó por aquí, por la tierra, y estuvo haciendo todo lo que hacía, Él lo que estuvo haciendo es mostrar al Padre. Él estuvo mostrando el corazón del Padre. Él estuvo mostrando todo lo que el Padre tenía en su corazón para la humanidad. Todas estas cosas, yo estoy tratando de entregársela de una manera que se pueda comprender, para que usted pueda recibir esto. La palabra de Dios se hizo carne, y esta palabra de Dios es el fundamento de nuestras vidas. Jesucristo es el fundamento de la vida de las personas. Sin ese fundamento no podemos vivir. Dios crea al hombre. Mire, si usted lee el Génesis, va leyendo en el Génesis de los primeros capítulos, usted va a ver de que Dios, cuando envía la palabra, le dice al mar, ¿no?, que produzca seres vivientes, y le manda a la tierra que produzca las hierbas y los árboles. Pero al hombre, Dios lo forma él mismo. Esto nos dice de que el hábitat de los peces, el lugar donde los peces es su habitación, es el mar. Los animales y las plantas, su habitación es la tierra, porque de ahí se produjo. En el mar se produjeron los peces, en la tierra se produjeron los animales, porque Dios le envió la palabra y le dijo, produzcan. Pero al hombre, la habitación del hombre es Dios, porque Dios crea al hombre a su imagen y semejanza y lo forma Él mismo. Por eso que las personas, el ser humano no puede vivir sin Dios. El estar sin Dios es vivir una vida vacía. Tú puedes alcanzar todas las cosas, podemos alcanzar y ganar en este mundo todas las cosas, pero siempre vamos a tener un vacío en nosotros, porque la habitación del hombre es Dios. Y para eso se manifestó la palabra de Dios, para eso se manifestó el verbo de Dios, se manifestó y vino a la tierra para mostrar el corazón del Padre, para mostrar lo que Dios tenía en su corazón, todo lo que Dios había pensado para la humanidad, para manifestarlo aquí en la tierra de alguna manera. Y Dios dijo que la Virgen concebirá y dará a luz un niño y será su nombre Dios con nosotros. Entonces vemos que todo sale de la palabra de Dios, todo fue creado, todo se produce por la palabra de Dios. Y esta palabra se hizo carne, se manifestó en una persona, en la persona de Jesucristo. Vamos a seguir avanzando aquí en algunos versículos y vamos a leer 1 Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 9. Del 9
al 11, vamos a leer, dice, porque nosotros, aquí está Pablo hablando, y dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El fundamento de la vida del hombre, de la vida de las personas, es Jesucristo. Si una persona no ha recibido a Cristo, es muy difícil que pueda recibir este fundamento. Jesucristo el fundamento, dice, nadie puede poner otro fundamento. Por eso es el vacío que se siente cuando no se tiene a Cristo en la vida, porque tú pones tu fundamento de repente en tu profesión, de repente pones tu fundamento en una persona, pones tu fundamento en lo que el gobierno puede hacer, y estamos poniendo nuestro sustento. Si hablamos de fundamento, como hablamos al principio, es el cimiento, el fundamento donde te vas a edificar, donde vas a poner donde te vas a asentar para poder edificar desde ahí. Si ponemos en otras cosas, tarde o temprano eso va a caer. Si tú lees todo este capítulo, vas a darte cuenta de que ahí cada uno tiene que ver cómo edifica, pero tiene que estar el fundamento, en primer lugar, puesto el fundamento. Nadie construye y pone el fundamento al último o al final. El fundamento tiene que estar puesto desde el principio. Desde el principio en la vida podemos comenzar a edificar bien. Por eso es necesario recibir del Señor Jesucristo para poder tener este fundamento y obviamente cimentarnos en la palabra, fundamentarnos en la palabra. Si Cristo es la palabra viva y Él vive en nosotros, tenemos nosotros que comenzar a conocer qué poseemos, qué es lo que nosotros tenemos, qué es lo que nos ha sido entregado, para poder desde ahí comenzar a edificar nuestras vidas. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, todas las cosas comienzan a ordenarse, comienzan a tomar lugar y a ordenarse. Pero el crecimiento, lo alto que puedas construir tu vida, hasta dónde puedas llegar en construir tu vida, tu familia, está en el cimiento. Cuán fundamentado, cuán arraigado estás en la palabra de Dios, en Jesucristo. Así que Dios quiere que nosotros podamos ser edificados en su palabra, en Cristo Jesús, que es el fundamento de Dios, el fundamento de nuestra fe. Mire lo que dice la palabra misma de este cimiento, ¿no? Para la vida del hombre. En Efesios capítulo 2, podemos leer ahí, Efesios capítulo 2, verso 19 y 20. Si tú has recibido de Cristo, dice así la palabra, toma esta palabra. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La principal piedra, Jesucristo mismo, la palabra de Dios hecha carne. Quiero que podamos también
ver algunas cosas que Jesucristo, ¿no? Vamos a leer un versículo más para ver el sustento que hay en nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a leer en Hebreos capítulo 1. Vamos de nuevamente a Hebreos capítulo 1. Y en el siguiente bloque vamos a seguir avanzando. Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 4. Dice ahí la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quizás ahora podemos entender un poco más estos versículos. El cual, verso 3, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, Dios ha hablado por mucho tiempo atrás, ha hablado de distintas maneras, a través de los profetas, ¿no? Los profetas venían con un mensaje de Dios, pero que en este tiempo, en estos tiempos, cuando Jesucristo, cuando esa palabra se hizo carne, vino a hablarnos a través de su Hijo, vino a entregarnos un mensaje a través de Jesucristo. Dice, esta palabra dice que Él es la imagen misma de Dios, es la imagen misma de su sustancia, o sea, es Dios manifestado en un hombre, Dios manifestado en su palabra hecha carne, ¿no? Dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, sustenta todas las cosas. El sustentar algo es sostenerlo o fundamentar una cosa, proporcionar lo necesario para que pueda existir. Eso es sustentar. Sustentar quiere decir sostener algo para que pueda existir, ¿no? Para que pueda vivir. Y en esto dice que Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Todas las cosas tienen su existencia y su sustento, ¿no? En la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo. Dice, Él se constituyó heredero de todo. Y dice que Él creó el universo, ¿no? Ahora podemos entender un poco mejor, creo yo, el que la palabra de Dios crea todo, y aquí está hablando y está dando a entender que Jesucristo mismo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿no? A quien asimismo hizo el universo. Así que es Jesucristo, siendo la palabra de Dios, la que sustenta nuestras vidas, la que sustenta todas las cosas, ¿no? Todas las cosas que podemos ver y aún la que no podemos ver están sustentadas o existen gracias a la palabra de Dios. Vamos al siguiente bloque y vamos a seguir avanzando en este estudio.